Hola, volví en otro formato, en el formato de A Viva Voz la vida cambia y quería conversar con ustedes sobre un tema que a muchos y a muchas les compete y muchos y muchas están padeciendo o han padecido. Muchos y muchas pueden estarlo pasando, pero no se dan cuenta porque la persona que está dentro de ello no lo nota, y a veces no lo nota hasta el último momento, este, o hasta que no da más. El tema es la violencia psicológica. Es una violencia silenciosa. Es una violencia que no hace mucho ruido, ni siquiera internamente, y lastima y cala muy, muy, muy hondo. La persona que la padece usualmente no lo nota porque incluso se mimetiza con lo que está viviendo, y es difícil salir de ahí. La persona que la ejerce lo hace con tanta naturalidad que bueno, que también es difícil reconocerlo. ¿Qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica es una violencia más que nada emocional y como dice la palabra psicológica, genera estragos en la autoestima de la persona que la padece, genera marcas no visibles, heridas no visibles, la autoestima va decayendo, la persona se siente cada vez más pequeñita, por decirlo de alguna manera, y vulnerable, y con cada una de las heridas se abre más la brecha, y la persona que la ejerce tiene más posibilidades de seguir ejerciéndola. Muchas veces la persona que la ejerce manipula mucho, manipula las situaciones, nos hace creer que bueno, que tenemos la culpa de la discusión, que tenemos la culpa de no habernos acordado de algo, que tenemos la culpa de que algo se rompió y de repente nos fuimos nosotros, pero si no fuimos nosotros, si no fue esa persona, por ende hemos sido nosotros. Entonces, incluso llega la persona que lo padece, llega hasta a dudar de si lo hizo o no lo hizo. Es tal la dominación, digamos, que ejerce la persona, que domina, valga la redundancia, que, que la persona que la padece llega a dudar de sí misma. Yo viví violencia psicológica y no es nada agradable. Lo que me pasó a mí no se lo deseo a nadie. Sí, logré salir de ello, pero recién cuando salí fue cuando caí en la cuenta de lo que había vivido. No mientras, no durante. Sí, durante fui haciendo el duelo de la relación sin darme cuenta. Se fue desgastando, por suerte, en mí el amor o el cariño que sentía. Y cuando terminé la relación ya no había más duelo que hacer. Sí, tuve que hacer el duelo de lo que había vivido, porque me cayó la ficha y fue muy fuerte darme cuenta de todo lo que había vivido.
Padecí situaciones en las que, por ejemplo, la persona me decía, no me gusta como sos, cuando estábamos en un grupo de amigos y yo tenía una reacción que a él no le gustaba y me lo hacía saber, queriendo que yo no actuara así, cuando digamos que tenemos la libertad de hacer lo que mientras no lastimemos a otra persona, mientras respetemos el entorno, creo que tenemos la libertad de ser como somos, ¿no? Creo no, la tenemos. Sin embargo, cuando no le gustaba algo que yo decía o hacía, me lo hacía saber en el momento, no importaba si era gente o no. Después, si no me daba cuenta de algo, si no me daba cuenta de cargar algo para llevar a determinado lugar, era como un sacrilegio. Parecía que rayaba la perfección y yo era una persona sumamente imperfecta y débil que no sabía hacer las cosas bien. Muchas veces me culpó de cosas que yo no hice y cuando yo me enojaba se ponía en víctima y hacía que se asustaba de mis enojos, como que yo tenía maldad encima o como que me había convertido en un monstruo, y generaba que yo hasta dudara de la situación, si la había empezado yo, si yo tenía la culpa porque la provoqué, si sutilmente no la había provocado. Y muchas veces terminé creyendo que era así y le quitaba las culpas a él. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a poder? ¿Cómo no vas a hacerlo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Como que fueras una inútil, como que fueras una ignorante, como que fueras una persona que no sabe lo que hace. Y esa violencia lastima, y de verdad que lastima. La autoestima la deja por el piso y la persona no se siente capaz de nada. Termina siendo real eso de no poder y de no saber, porque queda bajo la sombra de la otra persona. Situaciones en las que cada vez se hiere más la autoestima y se hiere más las emociones de la persona que la padece. Bueno, situaciones hay muchas y sé que mucha gente padece este tipo de violencia, y no solamente las mujeres, sino que los hombres también. Hay mucha mujer que manipula y que violenta psicológicamente a los hombres, hombres a hombres, mujeres a mujeres. Eso no distingue género. La violencia no distingue de géneros. La violencia es violencia y está para cualquier género. Cómo detectarla es muy difícil, pero si nos sentimos que la persona nos presiona a hacer cosas que no queremos, si sentimos que la persona nos obliga a hacer lo que no somos, si sentimos que nos desvaloriza, frente a los demás, que desvaloriza nuestro entorno, nuestras amistades, nuestra familia, que siempre tiene algo negativo para decir sobre ellos o sobre nosotros, que no resalta lo bueno, que resalta solamente lo malo, que
lo malo que dice que tú tienes, no lo malo que realmente es, porque quizás ni siquiera es algo malo que tú tienes, sino que algo que es inventado y, y te lo quiere hacer creer. Si la persona abusa de su poder sobre ti, si abusa de, de lo que sabe de ti. Por ejemplo, a mí me pasaba de que yo le contaba algo que me había dolido sobre alguna amistad, sobre mi madre, sobre algún familiar, y cuando se enojaba lo usaba en mi contra, perdón. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué me había pasado? Porque yo me lo había buscado, por ejemplo, por decir algo. En el momento en que se lo contaba, él estaba de mi lado, pero cuando se enojaba o cuando tuvimos una discusión, lo traía a colación y, y lo usaba en mi contra. Ese tipo de situaciones son situaciones de violencia psicológica. Eh, no permitamos que eso suceda. A veces es difícil salir de ese círculo vicioso. Sentimos que nosotros somos parte de ello, porque eso nos hace sentir, pero se puede salir. Y está bueno intentar salir antes de que sea tarde, antes de que la herida sea más grande, porque cuando tocas fondo es cuando más herido estás y es más difícil de sanar después. Bueno, por acá mi experiencia, mi consejo, no tengan miedo de alejarse de ese tipo de situaciones, de esas personas tóxicas que solo lastiman. Si viven alguna de esas situaciones, me pueden contactar, pueden hablar conmigo para ver si esas situaciones son situaciones de violencia psicológica. Yo no tengo toda la verdad, pero viví mucho en esos años que me dolió y me lastimó. Y cuando caí en la cuenta, me di cuenta, valga la redundancia, de todo lo que había sufrido y cómo era la situación en la que había estado. No tengan miedo de alejarse de esas personas. El poder se lo damos nosotros en cuanto ellos crecen en su manipulación. Es como un bucle, pero podemos quitárselo el poder y alejarnos. Capaz que nos duele el alejamiento porque estamos acostumbrados a estar con esa persona, y puede ser una pareja, como puede ser un familiar, como puede ser un amigo. Eso no distingue tampoco de lazos. Y nos puede costar alejarnos de esa persona porque es un familiar o porque es un amigo muy querido por nosotros, pero o porque es nuestra pareja, pero el dolor ese duele menos que las heridas que deja, que las heridas psicológicas. Cualquier cosa estoy a las órdenes y bueno, si detectan alguna de esas situaciones o algunas situaciones que les hagan ruido, que sientan que, que no son normales y que les están haciendo mal, abran los ojos y presten atención. Que esto no sea más una herida silenciosa, sino que sea un grito de todos nosotros para, uniendo gritos, poder ayudarnos y acompañarnos. Bueno, hasta aquí el video. Gracias por todo y estamos a las órdenes.